con esta pregunta hemos acabado la tarea número 2, pasamos a la tarea número 3. La tarea número 3, sabes de qué va, imagino, se trata de hablar sobre los datos de unas encuestas, a partir de un gráfico o de preguntas, en este caso son preguntas. Yo te dejo 2 opciones y tú tienes que elegir uno. Una se trata de la opción del trabajo y la calidad de vida y el otro los impuestos. Dime tú cuál prefieres. Yo diría el trabajo. Bien, en esta tarea lo que vamos a hacer es, pues vamos a hablar sobre estas 2 preguntas que forman parte de una encuesta. La primera pregunta, ¿no?, que dice que cuál de estos factores impactan más, ¿no?, tiene más influencia para tener una mejor calidad de vida, y la segunda sobre las ciudades donde se vive mejor en España. Vale. En esta tienes que elegir 5 opciones y en esta 3. Te dejo un folio para apuntarlas, vale, porque tienes que, además de elegir 5 opciones en la primera y 3 en la segunda, ordenarlas. Vale. La salud seguramente en primer lugar, pues diría el desempleo, porque claro, tenemos que comer y entonces esto es bastante influyente. Pues diría la vivienda y no sé, la seguridad ciudadana, porque bueno, tenemos en este periodo también es un asunto muy importante, y al final la educación, diría así. Salud, desempleo, vivienda, seguridad ciudadana y la quinta, la educación. Sí. ¿Y en la segunda pregunta? En la segunda pregunta, bueno, yo aquí me pregunta en qué ciudades hay una mejor calidad de vida. Como premesa tengo que decir que no conozco las ciudades y entonces, en el sentido que nunca he vivido en ninguna de ellas. estas, y entonces no las conozco mucho. Imagino. ¿E imaginas? Yo diría unas ciudades un poco más pequeñas, entonces no Madrid y no Barcelona, y entonces diría Pamplona, por ejemplo, Bilbao y Oviedo. Espera, Pamplona, Bilbao y Oviedo. Sí. Y las eliges porque más o menos sabes el tamaño, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, tú me has elegido salud, desempleo, vivienda, seguridad ciudadana y educación. ¿Y los españoles coinciden contigo? Bueno, diría sí, bastante. El desempleo está en primer lugar y en mi opinión estaba en el segundo, pero bueno, la salud se van a invertir. Se invierten y bueno, también la seguridad ciudadana, la vivienda, la educación está un poco más abajo, pero digamos que estamos de acuerdo bastante. Y tú, explícame por qué has elegido la salud como primero y el desempleo como segundo, y por qué crees que los españoles han intercambiado, porque la salud tendría que ser importante. Sí, yo diría que sin salud el desempleo, bueno, puede soportarlo, diría. Y entonces, no, para mí es más importante la salud, pero claro, aquí hay opiniones y entonces, no sé. ¿Y la segunda, en qué ciudades se vive mejor según los españoles? Bueno, Pamplona está en primer lugar y entonces la he elegido bien. Y pues hay Bilbao y Oviedo también bastante altas como tasa, y entonces diría que estamos de acuerdo. Pues para no conocer las ciudades, sí, tengo que decir que tienes una buena intuición. Sí. Y vemos que, dime por qué no has elegido Madrid y Barcelona, son ciudades grandes, tienen muchas cosas que ofrecen un montón de cosas. ¿Por qué no las has elegido? Bueno, sí, ofrecen muchas más cosas que las pequeñas, sin duda, pero están un poco más caóticas y entonces, no sé, también con el tráfico y tal, y entonces diría que me gustan más las ciudades pequeñas. Bueno, pues con esta última pregunta se ha acabado tu examen. Vale. Puedes ir a relajarte, ahora sí. Bueno. Y nada, y solamente nos toca, pues eso, esperar. Bueno, te toca a ti esperar la nota. Vale, entonces muchas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Y mucha suerte. Gracias.
Giulia se expresa con soltura y a un ritmo uniforme, aunque en ocasiones se pueda mostrar más dubitativa, como por ejemplo al principio de la tarea 2, en el que ella tiene algunas dudas al momento de describir la foto. De hecho, para superar este marcador es importante que las pausas no sean largas y no sean reiteradas, porque de esta manera se obstaculiza la comunicación. Su pronunciación es clara, si bien se evidencia su acento extranjero y en algunos momentos comete errores, sobre todo con el sonido J. Cabe señalar que Giulia emplea también la comunicación no verbal durante la entrevista, enfatizando de esta forma su discurso. En cuanto al uso de la gramática y la corrección, Giulia mantiene un buen control de las estructuras gramaticales propias de su nivel, aunque en ocasiones pueda cometer errores, por ejemplo durante la descripción de la fotografía. Estos errores no generan incomprensión y en algunas ocasiones Giulia los autocorrige. Esto es un aspecto positivo. Pienso que la familia se encuentra en su casa. Porque en este nivel no se deberían cometer errores básicos, como por ejemplo errores de concordancia de género y número, errores en el uso del presente indicativo o errores en los tiempos del pasado. En cuanto al léxico, Giulia tiene un repertorio lingüístico que le permite desenvolverse y referirse a temas de interés general. Tiene un léxico adecuado, las descripciones son claras y ella no evidencia esfuerzo en la búsqueda de palabras. Comete algunos errores y sufre sobre todo la interferencia de su propia lengua materna durante la prueba oral. De vida poco sana, pero me parece que el problema no es así grande. Sin embargo, en líneas generales, ella usa un léxico adecuado y que se ajusta al nivel. De hecho, en este nivel se espera que el alumno tenga un repertorio lingüístico, es decir, un léxico que le permita referirse sin esfuerzo a temas cotidianos y que le permita también hablar de temas de interés general usando ya oraciones más complejas. En cuanto a la cohesión del discurso, la intervención de Giulia es clara y es ordenada. Los mecanismos que emplea para estructurarlo son los adecuados al nivel B2. Así, por ejemplo, en la tarea 1, cuando ella opina acerca de las opciones o de la mala alimentación, ella evalúa las propuestas usando la subordinación. Yo creo que esta medida podría tener pocas ventajas porque podría ser que las empresas productoras decidan bajar los precios de estos productos. En general, para ordenar y estructurar el discurso, es importante usar un número adecuado de conectores y evitar limitarse al uso de los conectores más simples, como por ejemplo y, porque, por eso. Durante la prueba oral, Giulia cumple con los parámetros del nivel de LB2, porque ella alcanza el objetivo comunicativo de cada una de las tareas que se le presentan. Por ejemplo, ella logra expresarse con claridad y sin dificultad, logrando resolver cada una de las situaciones planteadas. En el aspecto interactivo, ella mantiene una conversación sin esfuerzo y además colabora con su interlocutora. Considerando entonces los aspectos comunicativos, lingüísticos e interactivos, podemos decir que Giulia cumple con los descriptores del nivel de LB2.